El Sistema de Evaluación Integral de Rhode Island o RAICAS, por sus siglas en inglés, está diseñado para medir el progreso de los estudiantes hacia el logro de sus metas de aprendizaje. Los resultados se pueden usar para ayudarlo a comprender mejor cómo se está desempeñando su hijo en matemáticas. Estos resultados son solo una medida del aprendizaje de su hijo y deben usarse junto con las tareas y calificaciones del salón de clases para tener una idea más completa de su progreso. Para imaginar cómo le está yendo a su hijo, imaginemos que el viaje de su hijo es un paseo en scooter. Los estudiantes pueden experimentar colinas más empinadas, lluvia o incluso una presión diferente en las llantas de su scooter. En un día cualquiera, todos estos factores afectan su viaje o lo mucho que tienen que trabajar para llegar a su destino. Así como el paseo en scooter de su hijo, es posible que se desempeñe de manera diferente en la evaluación RAICAS bajo diferentes circunstancias. Analicemos la información disponible en el informe. La primera página del informe proporciona información sobre los resultados de su hijo. En la parte inferior de la página encontrará las acciones que puede tomar para apoyar el aprendizaje de su hijo. En la página 3 se encuentran disponibles ideas adicionales sobre el desempeño de su hijo en matemáticas. En la primera página del informe puede encontrar la puntuación y el nivel de desempeño de su hijo. Este número se conoce como puntuación a escala. En cada materia, su hijo recibe una puntuación a escala entre 440 y 560 según su desempeño en la prueba. La puntuación indica que también su hijo cumple con las expectativas de su nivel de grado. Cada puntuación se clasifica en uno de los 4 niveles de desempeño: no cumple con las expectativas, cumple parcialmente con las expectativas, cumple con las expectativas y supera las expectativas. No cumple con las expectativas significa que el desempeño de un estudiante en la prueba no cumplió con las expectativas del nivel de grado. Si la puntuación de su hijo cae aquí, puede trabajar con la escuela de su hijo para determinar qué apoyo adicional necesita para tener éxito. Cumple parcialmente con las expectativas indica que el desempeño de un estudiante cumplió parcialmente con las expectativas del nivel de grado. Si la puntuación de su hijo cae aquí, puede trabajar con la escuela de su hijo para determinar si necesita apoyo adicional para ayudarlo a tener éxito. Cumple con las expectativas significa que el desempeño del estudiante en la prueba cumplió con las expectativas del nivel de grado. Sugiere que va por buen camino para tener éxito. Supera las expectativas indica que el desempeño del estudiante en la prueba superó las expectativas del nivel de grado al demostrar dominio de la materia. Anteriormente hablamos sobre cómo las condiciones, como las colinas o el clima, pueden afectar el viaje de su hijo. Son muchos los factores que pueden influir en su desempeño el día de la prueba. El rango de la puntuación que su hijo podría obtener en un día diferente se refleja en el informe. Si su hijo tomó la evaluación RAICAS anteriormente, puede comparar sus resultados recientes con los de la vez anterior. El informe también le permite entender cómo se está desarrollando su hijo en comparación con otros estudiantes en su escuela, distrito y estado. El progreso de su hijo con el tiempo se mide observando cómo ha cambiado su puntuación desde el año pasado, en comparación con sus compañeros que obtuvieron puntuaciones similares. A esto se le llama percentil de desarrollo estudiantil, SGP, por sus siglas en inglés. El SGP es un número comprendido entre 1 y 99. Un 1 indica la menor cantidad de progreso en matemáticas en comparación con esos compañeros y 99 es el más alto. También puede analizar aún más los resultados de su hijo, revisando cómo se desempeñó en las categorías de matemáticas que se presentan en el informe. Las categorías se refieren a los temas que se miden dentro de una materia. Aquí se indica la cantidad de puntos que su hijo obtuvo en cada categoría y el total de puntos posibles. Se proporciona la puntuación promedio obtenida por otros estudiantes en su escuela, distrito y estado, así como la puntuación promedio obtenida por los estudiantes que cumplen con las expectativas. Junto con ejemplos de preguntas de prueba, descripciones y otros materiales, los resultados de las preguntas de prueba se pueden usar para identificar áreas en las que un estudiante está teniendo éxito y áreas en las que puede necesitar apoyo adicional.
El total de puntos que su hijo obtuvo del total de puntos posibles se proporciona debajo de cada número de pregunta. Los puntos posibles se basan en la complejidad de las preguntas como los ensayos o las preguntas con varias partes tienen más puntos posibles porque hay más elementos, conocimientos, destrezas, que se le pide al estudiante que demuestre. Puede explorar diferentes tipos de preguntas de prueba que su hijo puede haber visto en la prueba de práctica RAICAS. ¿Qué sigue en el viaje de su hijo? Hable con él. Pregúntele cómo cree que le va en la escuela, en qué áreas se siente exitoso y en qué áreas podría necesitar apoyo adicional. Hable con los maestros de su hijo. Estas puntuaciones son una gran oportunidad para iniciar una conversación sobre cómo ayudar a su estudiante a seguir aprendiendo y creciendo. Los maestros pueden proporcionar información adicional sobre las fortalezas de su hijo y donde podría necesitar apoyo adicional. También pueden proporcionar recursos adicionales. Gracias por su continua colaboración para apoyar el aprendizaje de su hijo.